Hola a todos. Estamos de vuelta después de muchísimo tiempo. Sé que he estado ausente por demasiado tiempo, y probablemente muchos ya hayan abandonado este canal. Tal vez hayan pasado 3 o 4 años desde el último video, y honestamente, no tengo excusas para justificarlo. Durante este tiempo, hice promesas que no cumplí. Prometí videos, historias y proyectos que nunca llegué a realizar. Y por eso, quiero empezar pidiendo una disculpa sincera a todos los que alguna vez confiaron en mí y esperaron algo de este canal. Sin embargo, hoy quiero dar un paso adelante y retomar lo que dejé atrás. Este es el primer video que subo después de tanto tiempo, y espero que lo disfruten. Se trata de una nueva historia que estoy escribiendo llamada Itadori en Mato Seia no Slave. Este es el prólogo, y dura 1 hora y 10 minutos, un tiempo considerable que espero sirva como una pequeña compensación por mi ausencia. Quiero que sepan que esta historia la estoy desarrollando. Este era el día que lo decidía todo. La batalla final contra el mal. La última confrontación con Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, la encarnación misma de la maldad en la humanidad. Un ser que había burlado a la muerte, negándose a aceptar ese destino. Sukuna no solo nació para la destrucción, él era la destrucción. Los hechiceros de la Academia Jujutsu habían luchado una guerra larga y desgarradora contra él desde el momento en que logró poseer el cuerpo de Megumi Fushiguro, el actual portador de la técnica de las 10 sombras. El enfrentamiento culminante se llevó a cabo en Shinjuku, donde tuvo lugar el duelo más épico de la historia. El hechicero más fuerte de la era moderna contra el hechicero más fuerte de todos los tiempos. Satoru Gojo y Ryomen Sukuna se enfrentaron para decidir el destino de la humanidad. Uno luchaba por salvarla, el otro, por destruirla. Sin embargo, la diosa de la victoria eligió a su campeón, y fue Sukuna quien emergió como vencedor, acabando con Gojo después de ejecutar una técnica nueva y devastadora que desarrolló en medio de la batalla. A pesar de esta derrota, los hechiceros del Jujutsu no se rindieron. Detendrían a Sukuna, sin importar el costo. Muchos sacrificaron sus vidas en este enfrentamiento, entregando su todo por aquello en lo que creían, por sus convicciones. Pero al final, solo uno quedó en pie, Buji Itadori, el anterior recipiente de Sukuna. Ahora, Buji estaba de pie frente a Sukuna, erguido y desafiante. Sukuna lo observaba con una sonrisa burlona, consciente de todo el sufrimiento que le había causado. Para el rey de las maldiciones, este momento no era más que el desenlace de un entretenimiento pasajero. Ambos combatientes estaban heridos, igualados en condición física, pero con un abismo separándolos en cuanto a poder. Aún así, Buji no podía permitirse perder. No podía fallar. No podía traicionar el sacrificio de aquellos que dieron su vida por este mismo objetivo. El peso de su dolor era inmenso. Había perdido a sus seres queridos, a su maestro, Satoru Gojo, a su amiga y camarada, Nobara Kujisaki. Y a Aoi Todo, quien había perecido muerto entre los escombros junto a Kurusu, a la cual él intentó proteger de Sukuna fallando. Pero, incluso con su corazón desgarrado, Buji debía seguir adelante. Por ellos. Por todos. Esta era su última oportunidad. Itadori inició la última batalla, la que decidirá todo. Era su deber ganar, porque él era el último bastión de la humanidad, el único que quedaba en pie frente al diablo. Con determinación ardiente, Buji logró conectar un Black Flash en el plexo solar de Sukuna, haciendo retroceder al rey de las maldiciones. Sin embargo, con una habilidad sobrehumana, usó su mano para girar en el aire y esquivar con precisión un desmantelar que Yuji intentó ejecutar en su contra. El ataque fallido rebanó el suelo, dejando una enorme marca, pero no al objetivo deseado. Apenas recuperado de su movimiento evasivo, Sukuna contraatacó con un poderoso golpe. Buji retrocedió por la fuerza del impacto, observó con horror y seriedad cómo Sukuna comenzaba a regenerar sus heridas y extremidades. Gracias a recibir varios Black Flash consecutivos, el rey de las maldiciones había recuperado el uso de los rituales inversos, restaurando su cuerpo casi al instante. Sin dejarse intimidar, Buji cargó de nuevo, intentando conectar otro golpe directo. Sin embargo, Sukuna lo interceptó con precisión, atrapando su muñeca. Extendiendo sus 2 brazos izquierdos, el rey de las maldiciones atacó con una ráfaga de golpes. Aunque Yuji intentó cubrirse, Sukuna fue demasiado rápido, asestándole 2 brutales izquierdazos que lo lanzaron al suelo. Pero Yuji no era alguien que se quedará abajo por mucho tiempo.
Con los dedos apenas tocando el concreto, canalizó su energía maldita en un desmantelar, destruyendo el suelo abajo los pies de Sukuna. Esto creó una abertura en la defensa del rey de las maldiciones, dejando una herida en su pierna. Aprovechando la oportunidad, Yuji avanzó a toda velocidad, intentando tocar a Sukuna con la palma de su mano para ejecutar un desmantelar directo sobre él. Sin embargo, Sukuna, haciendo gala de una velocidad abrumadora, esquivó el ataque en el último instante. Antes de que Yuji pudiera reaccionar, Sukuna conectó 2 golpes más, enviándolo tambaleándose hacia atrás. La sangre brotó de los labios del joven hechicero, quien se limpió con el dorso de la mano mientras mantenía su mirada fija en su oponente. Sukuna lo observó con confianza y una arrogancia casi palpable. Pero entonces, algo cambió. Su expresión se tornó seria al notar el movimiento de Yuji. El joven hechicero había juntado sus manos en un sello. Con voz firme y determinada, pronunció: expansión del dominio. En ese momento, Sukuna se mostró confundido. Abrió los ojos con sorpresa al darse cuenta de lo que ocurría. Había vuelto a tener el aspecto de antes, cuando poseía el cuerpo de Itadori. Estaba sentado en una banca, esperando un tren. A su costado, Itadori, con una sonrisa tranquila y una mirada apacible, lo observaba. Sukuna lo miró como si el joven tuviera 2 cabezas, incapaz de comprender lo que sucedía. De pronto, la escena cambió. Ahora ambos estaban bajando unas escaleras eléctricas. La transición fue tan sutil como desconcertante. Fue entonces cuando Itadori rompió el silencio. En raras ocasiones, en mitad de una pelea entre hechiceros, se produce una conexión entre ellos, comentó, pensativo, mientras su voz resonaba con calma en el espacio cerrado. Yo pienso que este fenómeno se debe a un efecto secundario, ya que la energía maldita proviene de las emociones humanas. Sukuna, con una expresión que oscilaba entre la confusión y la irritación, respondió con brusquedad. Pero esto es diferente, mocoso. ¿Es tu expansión de dominio o qué? Itadori, irritado por el tono de Sukuna, replicó con un dejo de molestia. Cállate. Estaba desesperado, así que yo tampoco sé muy bien lo que es esto. Mientras salían de la estación de metro, Yuji le pidió a Sukuna que hablara con él un rato. A pesar de su reticencia, el rey de las maldiciones caminaba a su lado. Pasaron frente a una estatua que representaba la danza de un demonio, y Yuji, señalándola, comentó algo al respecto. Sukuna apenas reaccionó, respondiendo con indiferencia. No sé de lo que hablas. Itadori soltó una risa ligera y añadió. No pasa nada. Nadie lo conoce más que los lugareños. Ambos continuaron caminando, entrando a un túnel oscuro. La conversación tomó un tono más personal. Yo vivía por aquí, hasta que volví a Sendai, cuando tenía 6 o 7 años, murmuró Itadori, con un matiz de nostalgia en su voz. Nací en Sendai, pero nos mudamos por el trabajo de mi abuelo. Sukuna lo observaba de reojo, con una mezcla de interés y escepticismo, mientras seguían descendiendo por las escaleras del túnel. Yuji continuó hablando, su voz calmada, pero cargada de cierta melancolía. Hace poco volví para el funeral de un amigo de mi abuelo, después de 10 años. No es que el lugar estuviera despoblado, pero había poca gente. Me sorprendió, aunque, no realmente. Su tono cambió a uno más neutral, casi frío. No estaba sorprendido, honestamente. Era de esperar. Y no me afectó emocionalmente. Sukuna permanecía en silencio, escuchándolo. Itadori, mirando al frente, reflexionaba en voz alta. Me pregunto si esa persona habría venido al funeral de mi abuelo si él hubiese fallecido antes que su amigo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras el túnel se tragaba el eco de sus pasos. La escena volvió a cambiar. Ahora Sukuna e Itadori caminaban por un parque lleno de árboles altos y vegetación exuberante. El sol atravesaba las ramas, proyectando sombras suaves sobre el sendero. Había un aire sereno, acompañado por el suave susurro de las hojas agitadas por una brisa ligera. Itadori mostró un ceño fruncido, cerrando los ojos con fuerza, como si intentara evocar un recuerdo distante. Mientras tanto, Sukuna lo seguía con una expresión que mezclaba irritación y desgano, como un niño molesto obligado a seguir a su padre. Itadori rompió el silencio. Este es el parque donde más jugaba cuando era niño, aunque casi no quedan juegos ahora. Su voz tenía un matiz melancólico mientras señalaba un rincón vacío del parque. Recuerdo que pensé que iba a morir cuando mi pierna quedó atrapada en un columpio. Fue aterrador, pero supongo que ahora parece razonable reírse de eso. Sukuna se detuvo cerca de una casita de juegos, cruzando los brazos con gesto impaciente, mientras Itadori se acercaba a un bebedero oxidado.
Sus dedos rozaron el metal frío, como si intentara reconectarse con una memoria perdida. Cuando hacía un slime y se me caía al suelo, siempre venía aquí a limpiarlo. Itadori señaló el bebedero, esbozando una sonrisa nostálgica. Pero al final, siempre se iba por el desagüe, y yo terminaba llorando. Era una tontería, pero en ese momento me parecía el fin del mundo. Sukuna, que mantenía su postura altiva, no respondió, pero sus ojos observaban con cierta curiosidad a Itadori. Ambos se acercaron a un alambrado cubierto por flores secas. El hechicero de cabello rosado inclinó la cabeza, inspeccionándolas con detenimiento. Estas flores eran rosas, ¿verdad? Comentó con un tono casual. Sukuna frunció el ceño y lo corrigió de forma brusca. Son hortensias, idiota. No rosas. A pesar del tono grosero, Itadori no pareció alterarse. Manteniendo su calma habitual, respondió. Ya lo sabía. Solo lo dije sin pensar. El joven hechicero cruzó los brazos, observando el parque con detenimiento, mientras su mente divagaba. Cuando me mudé a Sendai, me di cuenta de que aquí florecen muchas hortensias. ¿Quién habrá decidido usarlas para decorar las calles? Preguntó con genuina curiosidad, su voz apenas un murmullo en el aire tranquilo. Entonces, algo lo hizo detenerse. Miró a Sukuna con una mezcla de asombro y desconcierto. Espera un momento, ¿desde cuándo sabes el nombre de las flores? Preguntó, incrédulo. Sukuna lo miró de reojo, su expresión permaneció impasible, pero su respuesta fue cortante. Son de Megumi Fushiguro. La mención del joven hechicero pareció enfriar el ambiente. Itadori asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas se colocaran en su lugar. Ya veo, murmuró, desviando la mirada hacia el camino frente a ellos, donde se empezaban a vislumbrar las calles de Sendai. Después de un momento de silencio, Itadori volvió a hablar, con una chispa de curiosidad en su voz. Entonces, ¿reconoces este lugar, verdad? De cuando estabas dentro de mi cuerpo. Sukuna respondió sin darle mayor importancia. No me tomé el tiempo de leer cada recuerdo meticulosamente, si eso es lo que estás pensando. Itadori asintió con serenidad, dejando la conversación ahí. No insistió más, permitiendo que el ambiente tranquilo del parque envolviera nuevamente a ambos. Mientras continuaban caminando, sus pasos resonaban con calma, como si fueran dos viejos conocidos compartiendo un momento de paz, aunque la historia que los unía estuviera teñida de conflicto y caos. La escena cambió de nuevo. Esta vez, Itadori y Sukuna estaban en un parque más alejado de la ciudad, un lugar donde la naturaleza parecía haber reclamado su dominio. Los árboles altos se inclinaban sobre el camino, y la vegetación era tan densa que apenas dejaba pasar la luz del sol. Un río serpenteaba suavemente a través del parque, su corriente tranquila llenando el aire con el sonido relajante del agua fluyendo. Itadori observó el paisaje con una expresión serena antes de romper el silencio. Este lugar siempre me gustó. Aquí se pueden pescar cangrejos de río. Mientras hablaba, comenzó a recoger algunas cuerdas, palos y carnada que había encontrado cerca. Con paciencia y habilidad, improvisó un par de cañas de pescar rudimentarias. Volviéndose hacia Sukuna, le extendió una de las cañas con una sonrisa ligera pero desafiante. ¿Por qué no lo intentamos? Vamos, hazlo tú también. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. ¿O acaso el hechicero más fuerte del mundo no puede pescar un cangrejo? Su tono era calmado, casi burlón, pero no mostraba ninguna emoción más allá de la serenidad. Sukuna, frunciendo el ceño, tomó bruscamente la caña de pescar, murmurando con irritación. Cállate, mocoso. Unos minutos pasaron, y el ambiente se llenó del sonido del agua y el ocasional murmullo del viento. Finalmente, ambos sacaron un cangrejo del río. Sukuna sostenía uno pequeño, mientras que el de Itadori era considerablemente más grande. Los dos se miraron con desafío, el orgullo reflejado en sus ojos. Es obvio que el mío es mejor. Dijo Itadori con tono tranquilo, pero una leve chispa de burla en sus palabras. Tamaño no lo es todo, idiota. Respondió Sukuna con su habitual irritación. La escena volvió a cambiar. Ahora ambos estaban frente a un centro comercial grande y moderno. Las luces de neón iluminaban la entrada. Este centro comercial lo construyeron cuando tenía 5 años. Comentó Itadori mientras señalaba la estructura. Por su culpa, muchos pequeños negocios del barrio tuvieron que cerrar. Me dio pena que cerraran las tiendas de siempre, pero... Hizo una pausa, mirando hacia la parte superior del edificio, como tenía un cine en el último piso, lo dejé pasar. Sukuna permaneció indiferente, mirando el lugar con una mezcla de aburrimiento y desdén.
Sin embargo, no hizo ningún comentario, limitándose a seguir a Itadori en silencio. Ahora ambos se encontraban en un puente que cruzaba sobre un tranquilo riachuelo. Desde ahí, se podía ver la ciudad extendiéndose en el horizonte, con sus edificios grises y su tráfico constante. Itadori apoyó los codos en el barandal, mirando a lo lejos mientras continuaba hablando. Es un pueblo bastante gris en general, sin mucho que destacar. Admitió con una leve sonrisa. Pero si te alejas un poco de la ciudad, hay áreas verdes como esta. Así que no te preocupes. Sukuna no respondió, simplemente observó el paisaje con sus manos cruzadas detrás de la espalda. El viento sopló suavemente, agitando el cabello de Itadori mientras el joven continuaba. Aunque, tampoco es que tuviera grandes expectativas. La voz de Itadori se desvaneció en el aire tranquilo, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. La escena, aunque sencilla, estaba cargada de una calma que contrastaba con las batallas y tensiones habituales. Era un momento efímero de paz, aunque a Sukuna, por supuesto, le pareció ridículo. Itadori y Sukuna estaban apoyados en el barandal de un puente, observando un riachuelo que corría suavemente entre las piedras mientras, a lo lejos, la ciudad se extendía bajo el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con tonos cálidos que contrastaban con el verde profundo del campo. ¿Ves el horizonte? Es todo verde. Dijo Itadori con calma, rompiendo el silencio mientras señalaba hacia los campos que se extendían más allá del riachuelo. Solía cazar saltamontes hasta que llenaba la canasta mientras jugaba en los campos de arroz. Hizo una pausa y suspiró con algo de melancolía. Aunque últimamente no los veo mucho. Supongo que deben haber aumentado los pesticidas. Su tono era sereno, casi ausente, como si estuviera sumergido en sus recuerdos de infancia. Sukuna, a su lado, permanecía en silencio, mirando a la distancia con su expresión indiferente de siempre. Sin embargo, fue interrumpido por la voz repentina de Itadori. Espera, todavía hay un sitio al que quiero ir. Dijo el pelirrosa con los ojos brillando levemente, como si una memoria fugaz hubiera cruzado su mente. La escena cambió. Ahora se encontraban en un establo donde dos caballos blancos descansaban tranquilamente. Sukuna estaba apoyado en la cerca, observando con desinterés, mientras Itadori caminaba en círculos por el lugar. De verdad, los caballos son geniales. No importa cuántas veces los vea, siempre parecen más grandes en mis recuerdos. Comentó Itadori con una sonrisa ligera. De vez en cuando mi abuelo me llevaba a esta granja. Hizo una pausa, mirando a los caballos con nostalgia. Ahora que lo pienso, siempre se comportó como si fuera mi padre. El tono de su voz cambió, volviéndose más cálido, más personal. Sukuna lo observó brevemente, sin decir nada, mientras ambos se dirigían a un pequeño puesto de helados que estaba cerca. Aquí hacen un helado delicioso. Continuó Itadori, señalando el puesto con entusiasmo. Una vez gasté todo mi dinero aquí y comí tanto helado que terminé vomitando. Sukuna lo miró de reojo, su expresión no cambió mientras respondía con indiferencia. Te faltaba el cerebro desde antes, ¿no? El comentario, tan cortante como siempre, fue completamente ignorado por Itadori, quien fijó su mirada en otra dirección. Sus ojos brillaron con emoción infantil cuando vio algo que llamó su atención. Mira, hagamos tiro con arco. Dijo mientras señalaba un área cercana donde había arcos y objetivos de práctica. La escena volvió a cambiar. Sukuna, con su natural habilidad, había dado en el blanco con un solo disparo. El silencio que siguió fue roto por las palabras resignadas de Itadori. Eres despreciable. Dijo, cruzando los brazos con una expresión fingidamente ofendida. Mal por ti, mocoso. Yo estoy más acostumbrado a esto. Respondió Sukuna con un leve tono de irritación, dejando el arco a un lado. Itadori simplemente asintió, aceptando la afirmación con tranquilidad. Supongo que tienes razón. El ambiente se llenó de una calma extraña mientras ambos permanecían en ese lugar. Sukuna e Itadori estaban parados en medio de un paisaje cubierto de nieve. El cielo gris se extendía sobre ellos, mientras un manto blanco envolvía la granja que Yuji observaba con atención. La nieve cubría cada rincón, y el frío era intenso, un abrazo helado que habría hecho temblar a cualquiera. Sin embargo, ninguno de los dos parecía molesto o incómodo. Sukuna, como siempre, estaba indiferente, mientras que Itadori, perdido en sus pensamientos, parecía inmune al clima. En invierno, aquí solíamos hacer hombres de nieve para el festival. Dijo Itadori con calma, rompiendo el silencio mientras su aliento formaba una leve neblina en el aire. Me pregunto si lo seguirán haciendo.
En Sendai también lo hacen, pero allá no nieva tanto como aquí. El joven continuó caminando, dejando un rastro de pisadas en la nieve, seguido de cerca por Sukuna, quien lo escuchaba en silencio, aunque su expresión sugería impaciencia. El invierno no es lo mismo si la nieve no se acumula, agregó Itadori, mirando hacia el horizonte cubierto de blanco. Me gustaba tomar té con leche dulce por las mañanas, con las manos congeladas después de quitar la nieve del camino. Mientras hablaba, un recuerdo cruzó su mente. Una versión más joven de sí mismo, sentado a la mesa, soplando un vaso humeante de leche dulce. Su abuelo, de pie frente a él, lo miraba con una mezcla de incredulidad y diversión. La boca se te va a quedar pegajosa, solía decirme. Comentó Itadori con una ligera sonrisa, como si pudiera escuchar nuevamente las palabras de su abuelo resonando en su memoria. Mientras seguían caminando, Buji levantó la mirada hacia los árboles cubiertos de nieve, dejando que los recuerdos siguieran fluyendo. Cuando se acercaba la Navidad, solía escuchar campanas por las noches. Me emocionaba tanto, pensaba que Papá Noel realmente existía. Dijo con un tono nostálgico. Por un momento, la escena cambió en su mente. Un Yuji de 5 años, con ojos llenos de inocencia e ilusión, escuchando atentamente el sonido de las campanas en la lejanía, hasta que, para su sorpresa, descubrió que el ruido no venía de un trineo mágico, sino de las cadenas de un autobús al pasar por las calles cubiertas de nieve. La escena volvió al presente, con ambos avanzando por un sendero nevado. La nieve crujía bajo sus pies hasta que el paisaje cambió nuevamente. Ahora estaban en una pradera rodeada de árboles, el silencio del bosque solo interrumpido por el murmullo del viento. Sukuna, visiblemente cansado, finalmente rompió el silencio. Ya basta, mocoso. Gruñó con irritación. Esto ya es suficiente. Todo este viaje sin sentido que hemos hecho, ¿a dónde pretendías llegar? Itadori se detuvo y bajó la mirada, su tono permaneciendo calmado. Está bien. Ya te enseñé todo lo que quería que vieras. Sukuna lo observó, entrecerrando los ojos, su paciencia al límite. Hablas mucho, tienes esa costumbre. Dijo con un deje de impaciencia en su voz. Al final, ¿qué es lo que intentas decirme? El silencio se extendió entre ellos, mientras el viento agitaba suavemente las ramas de los árboles, como si la naturaleza misma esperara la respuesta. Itadori seguía mirando al suelo, sus hombros relajados y su expresión suavizándose, como si por fin encontrara calma en sus pensamientos. Su mirada tranquila y serena reflejaba un momento de introspección, mientras sus palabras brotaban con una sinceridad que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Yo, hasta hace poco pensaba que entender y cumplir con tu papel en la vida era lo que significaba vivir. Dijo, con un tono pausado y lleno de reflexión. Un destello de memoria cruzó su mente. Su abuelo, sonriéndole con orgullo desde la cama del hospital. Aquella imagen siempre había sido un faro que guiaba su camino. Creía que, si moría haciendo eso, se podría decir que era una muerte digna. Otra imagen apareció en su mente, tan clara como un recuerdo vívido. Junpei, con su sonrisa apacible y sus ojos cerrados, un instante de paz que contrastaba con el dolor que vino después. Pero ahora pienso que es un poco distinto, continuó, con una leve duda en su voz, como si todavía estuviera desenredando sus propios pensamientos. La figura de Nanami de espaldas surgió en su mente, una leve sonrisa asomando en su rostro, como si esa calma fuera su forma de afrontar el mundo. Sacar al perro a pasear o mantener a tu familia, son misiones, o como quieras llamarlas. Prosiguió Itadori, dejando que su voz se llenara de un matiz de ternura. Entonces recordó a Nobara, sonriendo cálidamente mientras realizaba tareas cotidianas, irradiando una fuerza sencilla pero llena de vida. Pero aunque no tengas esas misiones, aunque solo comas, hagas tus necesidades o duermas, incluso si estás todo el día en la cama por una enfermedad, aunque no conectes con nadie y no dejes nada atrás, las palabras de Itadori se detuvieron un instante, mientras una imagen de Choso apareció en su mente, su sonrisa orgullosa y cargada de cariño iluminando aquel recuerdo. La vida de una persona tiene valor. Incluso si solo quedan pequeños fragmentos de recuerdos flotando más allá de lo que fueron. La imagen de Gojo, con una sonrisa tranquila y enigmática, apareció entre esos pensamientos. Para Itadori, esa era la representación de alguien que, a pesar de su fuerza inhumana, aún vivía conectado con las pequeñas cosas que le importaban. El asunto no es sobre la manera en la que mueres. Afirmó, esta vez con una convicción más firme en su voz. Lo que no puedo perdonar es a aquellos que le restan valor a la vida de los demás. Una sombra oscura cruzó por su mente.
Maito, con su sonrisa desquiciada y su mirada carente de empatía. La rabia ardía en su pecho al recordar las atrocidades de aquel ser que había jugado con vidas como si fueran simples objetos. Sukuna, yo te odio. Dijo Itadori, su voz cargada de un resentimiento contenido mientras en su mente aparecía la figura original del rey de las maldiciones, observándolo con aquel desprecio característico. Pero, incluso en medio de esa tormenta de emociones, Itadori encontró espacio para algo más profundo. Las personas no somos herramientas. Nuestro papel no está determinado desde que nacemos. Susurró, como si hablara consigo mismo, intentando encontrar un significado más amplio. No sé si ser bueno o malo te hace más humano. Las imágenes de aquellos a quienes había amado surgieron en su mente. Rostros que irradiaban calidez, fuerza y propósito. Pero junto a ellos también aparecieron los dos monstruos que más había odiado, recordándole los extremos de la humanidad y la maldad. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, mientras Itadori reflexionaba sobre el significado de todo lo que había vivido, cargando con el peso de sus recuerdos y las cicatrices que estos habían dejado en su alma. El rostro de Itadori permanecía apacible y sereno, su expresión inmóvil como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Su mirada seguía fija en el suelo, desprendiendo una calma que no transmitía más emoción que una resignación reflexiva. Puede que yo esté equivocado. Dijo, su voz suave, casi un susurro que rompía el silencio. Pero al menos quería que lo supieras. Alzó la vista brevemente, aunque sus ojos no mostraban rencor ni tristeza, solo una profunda seriedad. Quería que vieras el valor que hay en las personas, aunque tú solo veas el valor en ti mismo. Sukuna. Apoyado contra un árbol, respondió con un tono similar, su voz baja y carente de interés mientras observaba la nada. No me hace sentir nada, niño, dijo, dejando que sus palabras flotaran en el aire como si apenas tuvieran peso. Comprendo lo que me intentas decirme, pero no siento nada, a pesar de todo. Su tono era directo, casi indiferente. Sukuna lo miró de reojo, como si evaluara lo inútil de los argumentos de Itadori. Del mismo modo que aceptaste que la ciudad estuviera menos poblada y dijeras era de esperar. Así que, ¿qué esperas? Preguntó sin interés, su voz fría y lejana. La calma de Itadori no cambió. Su expresión seguía igual de serena. Lo suponía. Murmuró con voz firme. No sirve de nada, ¿no? Levantó la mirada, esta vez dejando entrever un leve destello de desprecio en sus ojos. De hecho, me dejaste anonadado con tu cobardía. Añadió, su tono ahora cargado con una mezcla de decepción y desafío. En eso se resume toda tu ira y odio hacia mí. Sukuna lo observó en silencio, pero algo en su expresión cambió. Por un momento, dejó de lado su indiferencia. Mocoso, su voz adquirió un matiz de comprensión, como si algo comenzara a encajar en su mente. No me digas que, sus ojos se dirigieron a Itadori, que ahora estaba sentado en una roca, abrazándose a sí mismo con fuerza. Sukuna entrecerró los ojos, su tono al borde del desprecio. ¿Sientes lástima por mí? Una imagen fugaz de Buda apareció en la mente de Sukuna, como un reflejo de la idea misma de compasión. ¿Estás intentando tener compasión de mí? Preguntó, su voz adquiriendo un filo más peligroso. Itadori lo miró, directo a los ojos, y la atmósfera cambió. Su expresión apacible se desvaneció, reemplazada por una de seriedad gélida, una mirada que parecía capaz de congelar el aire mismo. Así es, Sukuna respondió con una voz grave y firme, cada palabra cargada de un peso que hacía vibrar el ambiente. Puedo matarte. Libera a Fushiguro y vuelve a meterte dentro de mí. Vivirás un poco más. Por un instante, el silencio que siguió fue insoportable, una calma antes de la tormenta. La mandíbula de Sukuna se tensó, y su rostro empezó a deformarse por la ira. Es un gran error de tu parte. Gruñó, su voz adquiriendo un tono gutural y peligroso. No te saldrás con la tuya, mocoso. Más tensión en el aire se hizo palpable cuando Sukuna comenzó a retorcerse de furia. Sus dientes chirriaron, mientras sus ojos se llenaban de un rojo intenso, inyectados en sangre. Toda esa gente a la que valoras. Escutió con rabia, cada palabra cargada de odio puro. Los voy a matar frente a ti. El viento parecía detenerse, y una opresiva sensación de peligro llenó el ambiente. La mirada fría de Itadori se mantuvo fija en Sukuna, imperturbable, como si el caos a su alrededor no pudiera alcanzarlo. Y en ese instante, la guerra entre ambos dejó de ser solo de palabras. La escena cambió, y ahora Itadori, con una mirada tranquila pero cargada de una melancolía profunda, observaba a Megumi, que estaba frente a él. El cabello de Megumi cubría parcialmente sus ojos, y su voz apenas era un murmullo cargado de dolor.
Detente, dijo con un tono quebrado. Itadori, aún sereno, parecía dirigir sus palabras al alma de Megumi, como si intentara aferrarse al último rastro de su amigo. Tsumiki, murmuró Megumi, su voz temblando con cada palabra. Yo, quería crear un mundo para ella, un mundo donde nadie tuviera que pasar por desgracias. El aire se llenó de un silencio pesado, solo interrumpido por el sonido de la respiración de ambos. De repente, Sukuna lanzó a Yuji con un golpe devastador, enviándolo a volar como si no fuera más que una pluma al viento. La escena volvió a cambiar, pero las palabras de Megumi siguieron resonando, ahora con mayor intensidad. Aunque no pude hacerlo, continuó su voz, mientras la imagen de una puerta aparecía, simbolizando la fragilidad de un sueño que nunca se cumplió. Al menos, mientras yo siguiera vivo, quería mantener ese estilo de vida frágil. Allá donde alcanzara mi vista, una serie de imágenes llenó la mente de Itadori. Una comida preparada de manera rutinaria, ropa secándose al sol, y un adiós silencioso a Tsumiki, quien caminaba hombro con alguien tan bueno como Yuji. ¡Cuánta felicidad!, murmuró Megumi, su voz desvaneciéndose como un eco lejano. Sukuna, implacable, activó su técnica de la canasta hueca de mimbre, anulando el ataque de Yuji. La escena cambió nuevamente, devolviéndonos a la conversación entre los dos jóvenes. Pero ya es suficiente. La voz de Itadori se alzó, su tono sereno pero teñido de una tristeza que parecía imposible de contener. Itadori dio un paso adelante, sus ojos encontrando los de Megumi con una mezcla de dolor y resignación. La enfermedad de mi abuelo empezó como un cáncer de pulmón. Comenzó, su voz algo rota, pero firme. Se negó al tratamiento durante las primeras fases, por los fuertes efectos secundarios que le causaría. Hizo una pausa, recordando las conversaciones que había tenido con aquel hombre que le había dejado su último deseo. En mi caso, mi cuerpo es fuerte. Habría soportado ese tipo de tratamiento. Pero de vez en cuando lo escuchaba hablar de la eutanasia, dijo, su voz titubeando ligeramente al mencionar aquella palabra. Nunca lo entendí. Lo sentía como algo ajeno. Yo podía soportarlo, pero para las personas en general sería difícil, demasiado difícil. Su mirada se desvió por un momento, perdida en pensamientos. Después de venir a la escuela de Jujutsu, después de experimentar de primera mano las desgracias y saber lo que se siente ser débil, continuó, con un tono cada vez más cargado de emociones. Empecé a pensar que esto duraría para siempre, que no habría escape. Y comencé a entender, a empatizar con situaciones como la de mi abuelo. La voz de Itadori se quebró, aunque trataba de mantener la compostura. Por eso, dijo, mientras un suspiro pesado escapaba de sus labios. No puedo venir aquí y obligarte a vivir si es que tú no lo deseas. Sus palabras finales fueron un susurro, cargado de una tristeza infinita, pero también de un inquebrantable apoyo. Su mirada, aunque serena, expresaba resignación y un dolor profundo, como si cada palabra hubiera arrancado un pedazo de su alma. En ese instante, no era solo el hechicero que cargaba con la responsabilidad del mundo. Era un joven que entendía, que compartía la carga del sufrimiento de su amigo, aun sabiendo que, tal vez, no había forma de salvarlo. Sukuna lanzó una patada directa hacia la cabeza de Itadori, pero este reaccionó a tiempo, sujetando la pierna con su mano derecha mientras sus garras se clavaban en la carne de las maldiciones. Sin perder tiempo, Itadori utilizó su brazo izquierdo modificado como un arma, apuñalando la pierna de Sukuna con la aleta afilada de su brazo. Sukuna gruñó pero su reacción fue inmediata. Giró su torso y lanzó un puñetazo brutal al costado del Itadori, enviándolo al suelo con un estruendo. Antes de que Itadori pudiera recuperarse, Sukuna aprovechó la oportunidad para lanzar una patada descendente. Sin embargo, el peligroso logró bloquearla levantando su antebrazo junto a tiempo. A pesar de ello, Sukuna no perdió el ritmo y conectó un poderoso golpe en el rostro de Itadori, elevándolo por los aires como un muñeco de trapo. Mientras Itadori estaba suspendido, Sukuna giró con una velocidad vertiginosa, lanzando otra patada que impactó directamente en el pecho de Itadori y lo estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Sukuna aterrizó suavemente, con una sonrisa malvada. «Qué deprimente, niño», dijo, con un tono burlón y despectivo. «Eres débil, y lo único que haces es aferrarte a tus patéticos sentimientos. Pero no te preocupes, voy a disfrutar haciendo sufrir a todos los que amas por tu insolencia». Itadori, jodeado, se puso de pie rápidamente. Sus heridas sangrantes comenzaron a curarse levemente, se preparaba para continuar con el combate. Sukuna se lanzó hacia él nuevamente, pero esta vez Itadori fue más rápido.
Esquivo el ataque con un ágil movimiento lateral y, aprovecho la apertura, lanzó un golpe con todas sus fuerzas al abdomen de Sukuna, haciéndolo retroceder unos pasos. Sin perder la oportunidad, Itadori siguió con una serie de ataques, golpes, y patadas precisas que Sukuna bloqueaba o esquivaba, aunque cada vez con mayor dificultad. Sukuna, sonriendo y con ferocidad, contraatacó con un movimiento inesperado, liberando una ráfaga de energía maldita que hizo volar a Itadori hacia una pared cercana. Itadori cayó al suelo, tosiendo y cubierto de polvo. Cerró los ojos un instante, pero al abrirlos, se encontraba en un lugar completamente diferente. Ahora estaba sentado en los escalones de los dormitorios de Jujutsu-Hai. A su lado estaba Fushiguro. Fushiguro, murmuró Itadori, intentando entender lo que estaba pensando. Antes de que pudiera decir algo más, Megumi habló con un tono bajo y lleno de culpa. Todo esto es culpa mía, Buji. Si no me hubiera dejado manipular por Sukuna, nada de esto estaría pasando. Gojo-sensei y mi hermana seguiría vivos, todos nuestros amigos estarían vivos. Las palabras de Megumi pesaban como una losa. Estaba sentado, apretando con fuerza su uniforme mientras sus hombros temblaban. No, dijo Itadori rápido intentando consolarlo, no digas eso. Esto no es culpa tuya, es culpa de Sukuna. Te prometo que saldremos adelante. Salvaré a todos, derrotaré a Sukuna. Megumi levantó la mirada, cargados con resignación. No puedes, Yuji, respondió con voz apagada. Itadori sintió que las palabras de su mejor amigo lo atravesaban como cuchillos. Sabía que la situación era casi imposible, pero la determinación en sus ojos no se apagó. Se prometió a sí mismo que no abandonaría a Megumi, sin importar cuántas veces tuviera que enfrentarse a Sukuna. Megumi se levantó de su lugar, apretando los puños mientras una mirada decidida se dibujaba en su rostro. Su voz resonó firme, cargada de determinación. No, no puedes vencer a Sukuna en tu estado actual. Itadori lo observó con atención, comprendiendo que Megumi estaba a punto de hacer algo drástico. Yo ya no puedo ayudarte en esto. Sukuna ha tomado por completo mi cuerpo, dijo Megumi con resignación, pero su voz no vacilaba. Itadori intentó interrumpir, preocupado. Pero Fushiguro, tú puedes, Megumi lo detuvo alzando la voz. No, Itadori. No puedes derrotarlo así. Por eso haremos un voto vinculante. Los ojos de Itadori se abrieron levemente, sorprendidos. ¿Un voto vinculante? Preguntó, confuso, sin comprender a dónde quería llegar su amigo. Te daré mi técnica maldita, las 10 sombras. La técnica que pudo rivalizar con Gojo-sensei. Junto con ella, te daré toda mi energía maldita y los shikigamis que mi cuerpo capturó, declaró Megumi con tono serio, su mirada cargada de una convicción inquebrantable. Los ojos de Itadori se abrieron por completo al comprender lo que Megumi proponía. Transferirle su técnica maldita para que tuviera una oportunidad real contra Sukuna. Pero Itadori sabía que los votos vinculantes siempre requerían un sacrificio. Antes de que pudiera preguntar, Megumi se adelantó. A cambio, entregaré todo mi ser, mi vida, mi futuro, mi pasado, mi esencia, mi alma, lo daré todo. No, Megumi. Exclamó Itadori, negándose rotundamente. Si haces eso, desaparecerás. No puedo aceptar esto. La voz de Itadori estaba cargada de desesperación, pero Megumi frunció el ceño, aumentando el volumen de su voz. Tenemos que hacerlo, Buji. Es la única manera de derrotar a Sukuna. No lo hagas por mí, hazlo por todos. Yo ya no tengo salvación, tú eres el único que queda. Por favor, derrota a Sukuna. Quiero que crees el mundo que yo siempre soñé para Tsumiki, para todos, para ti. Las palabras de Megumi estaban llenas de determinación, pero también de tristeza. La resolución en sus ojos hizo que Itadori apretara los labios mientras las lágrimas amenazaban con salir. Sus manos temblaron mientras miraba a su mejor amigo. Megumi extendió su mano, y con una mirada cargada de entendimiento, ambos se dijeron todo sin necesidad de palabras. Con un apretón de manos, sellaron el voto vinculante. Megumi comenzó a desvanecerse, su figura desintegrándose lentamente. Las lágrimas de Itadori cayeron con fuerza mientras su pecho se llenaba de un dolor insoportable. Había perdido a otro amigo, pero sabía que debía ser fuerte, no solo por Megumi, sino por todos aquellos que habían caído en esta batalla. Rojo, Nobara, Nanami, Toudou, Yuta, todos los que habían luchado contra la oscuridad. Un torrente de energía maldita fluyó a través de Itadori. Sentía la fuerza de las 10 sombras, la esperanza y los sueños de Megumi latir dentro de él como un nuevo propósito. Itadori se levantó lentamente, sus lágrimas aún cayendo mientras miraba a Sukuna con una mezcla de tristeza y determinación.
Ahora lo daría todo por esta lucha. Los recuerdos de su vida pasaron rápidamente por su mente. Su niñez junto a su abuelo, los días en Jujutsu High, cuando conoció a Gojo, Nobara y Megumi. Los momentos con Nanami, Junpei, Maki, Panda, Toge, y Toudou. Cada enseñanza, cada risa, cada sacrificio lo llenaron de un propósito ardiente. Sostuvo su mirada en Sukuna y susurró, como un último agradecimiento al mundo que lo había formado. Gracias, por todo. Sukuna sintió algo extraño, como si algo le faltara. Una sensación de vacío lo invadía, su cuerpo se sentía más ligero, como si un peso hubiera desaparecido de él. Pero no tuvo tiempo para reflexionar, pues esquivó de inmediato un Black Flash dirigido a él por Itadori, quien lo miraba con una determinación feroz. Con intención de derribarlo, Sukuna lanzó un golpe, pero antes de que pudiera conectar, sintió un impacto desde atrás. Giró rápidamente y, para su sorpresa, vio a otro Itadori atacándolo. Sukuna apenas pudo reaccionar, pero entonces un tercer Itadori apareció, con las palmas de las manos juntas, apuntándole. Sangre perforante. Gritó el tercer Itadori. Sukuna se vio obligado a esquivar mientras evitaba el agarre de los otros dos. Aunque logró evadir el ataque, este rozó su pecho, dejando una marca superficial. Frunció el ceño, irritado, y observó con desconfianza a los clones que intentaban rodearlo. Uno de los clones saltó para lanzar una patada aérea mientras el otro buscaba un gancho directo a su estómago. Sukuna activó su santuario y rebanó a ambos clones. Sin embargo, observó con sorpresa cómo los cuerpos de los Itadori se descomponían en alquitrán negro. TSK, sombras, gruñó Sukuna. Sin tiempo para descansar, vio un destello familiar. Era Nue, aunque su forma era imperfecta. Sukuna esquivó un rayo del Shikigami, pero una presencia detrás de él lo alertó demasiado tarde. Un lobo negro y blanco de gran tamaño, perro demonio. Totalidad, saltó hacia él. Antes de que pudiera defenderse, Itadori apareció desde su sombra, ejecutando un poderoso Black Flash que impactó directamente en Sukuna. El perro demonio, sincronizado con su dueño, cerró sus mandíbulas y ejecutó otro Black Flash. Sukuna retrocedió, furioso, su mente trabajando a toda velocidad. Finalmente, entendió lo que había pasado. Itadori ahora tenía la técnica de Megumi. Sin tiempo para procesarlo, Sukuna lanzó un desmantelar hacia el perro demonio, haciéndolo desaparecer en sombras. Sin embargo, dirigió otro desmantelar hacia Itadori, quien volvió a desvanecerse en las sombras, reapareciendo detrás de él. Sukuna apenas logró bloquear un ataque de un clon de sombra, pero en ese momento recibió una descarga de Nue, seguida de otro Black Flash del Itadori. Sukuna, aturdido por el golpe, notó algo inusual en Itadori. Su mano estaba separada de su brazo, conectada únicamente por un chorro de sangre. Antes de que pudiera aprovechar esa apertura, la mano del Itadori volvió a unirse a su brazo como si nada hubiera pasado. Mientras ajustaba su postura, Itadori recordó los entrenamientos con Choso. Sé libre como Kechizu y elegante como Ezou. Las palabras de Choso resonaron en su mente, junto con las técnicas que intentó enseñarle. Gracias a eso, había logrado realizar esa maniobra. Sukuna, furioso, cargó contra Itadori con un rugido, pero este dejó un clon de sombras en su lugar para ganar distancia. Sukuna eliminó al clon con un corte preciso, irritado por las constantes artimañas de su oponente. Ambos se quedaron quietos por un momento, enfrentándose con miradas y lenas de desafío. Sukuna rugió de frustración mientras Itadori, con el poder y los sueños de Megumi en su interior, se preparaba para la batalla definitiva. Itadori apenas tuvo tiempo para reaccionar al violento golpe de Sukuna, seguido de una patada directa a su abdomen que lo envió volando varios metros. Su cuerpo chocó contra el suelo, rebotando con fuerza, pero antes de detenerse por completo, usó el impulso para recomponerse, girando en el aire y aterrizando con habilidad. Sin perder tiempo, Itadori realizó un sello de manos, invocando nuevamente al perro demonio. Totalidad, aunque en una forma parcial. Sabía que no podía darse el lujo de perder sus sombras tan pronto, pero no tenía más opciones. Y vamos. Gritó mientras avanzaba junto al Shikigami hacia Sukuna. El rey de las maldiciones no dudó. Con un movimiento rápido lanzó un desmantelar, destruyendo al perro demonio y causando una explosión de energía que golpeó a Itadori, haciéndolo tambalearse. Sin embargo, el joven hechicero no retrocedió. Con un grito de desafío, intentó conectar un puñetazo directo al rostro de Sukuna. Este lo bloqueó con facilidad, atrapando su puño en el aire. Sukuna esbozó una sonrisa arrogante antes de devolver el golpe con un gancho brutal al estómago de Itadori.
El impacto fue tan fuerte que lo levantó unos centímetros en el aire, mientras un profundo corte se formaba en la zona del impacto. Pero justo cuando Sukuna pensaba que había tomado la delantera, algo inesperado sucedió. De la herida de Itadori brotó un chorro de sangre coagulada que se disparó hacia su rostro. La sangre, cargada con la toxicidad inherente al cuerpo de Itadori, logró conectar parcialmente, quemando la piel de Sukuna y forzándolo a retroceder un paso con una mueca de disgusto. Aprovechando la distracción, Itadori giró en el aire y se impulsó con las manos contra el suelo, lanzando una patada doble hacia Sukuna. Aunque este logró esquivar con algo de dificultad, el ataque dejó una pequeña apertura que Itadori intentó aprovechar. No te distraigas, Sukuna. Con un rugido, Sukuna contraatacó con una patada devastadora que lanzó a Itadori lejos. Sin embargo, mientras volaba por el aire, Itadori levantó su mano y disparó 5 sangres perforantes, una desde cada dedo, apuntando directamente al rey de las maldiciones. Sukuna esquivó 3 de los proyectiles, pero 2 lograron conectarse, perforando su hombro y un costado. Aunque no eran heridas graves, el impacto fue suficiente para que Sukuna frunciera el ceño, irritado por la constante ofensiva. No importa cuántas veces lo intentes, insecto, gruñó Sukuna, avanzando hacia Itadori con intenciones de acabar con él de una vez por todas. No tienes ninguna posibilidad contra mí. Itadori, con una sonrisa desafiante, limpió la sangre de su rostro y adoptó una postura de combate. Eso ya lo veremos, Sukuna. No pienso rendirme hasta verte caer. La tensión en el aire se intensificó mientras ambos contrincantes se preparaban para el siguiente asalto, cada uno con su determinación ardiendo como una llama, que no podía apagarse. La escena cambió abruptamente. El directo Gakuganji estaba junto a Utaime. Ambos hablaban con seriedad por parte del anciano y con duda por parte de la Asabache Utaime. Si se realiza un ataque especial que destruya al objetivo maldito sino que permita que el efecto del conjuro pase. La mujer hizo una pausa. Aunque lo que más me preocupa es por un pacto, dijo la mujer con un tono serio. Gakuganji. Aún así estamos hablando de un dedo de Sukuna, un objetivo maldito de grado especial capaz de aguantar cualquier proceso físico o de hechicería, dijo el ya anciano hombre con duda. ¿Podrá hacer que pase su conjuro? No ha pasado ni media hora desde que ella despertó. Mientras los dos miraban el dedo de Sukuna, que estaba colgado por varias cuerdas. En eso unos pasos se escucharon hasta que se reveló a la causante de ese ruido. Una pelirroja conocida por todos apareció en escena. Era Nobara, la cual tenía su sonrisa megalomaníaca característica de ella junto a un parche en el ojo producto del daño que Maito le causó en Shibuya. La enérgica chica ya tenía un clavo preparado. Alegrense chicos, dijo en su voz confianza de siempre. Nobara ya había posicionado su muñeco vudú en la zona adecuada y en un movimiento certero la chica terminó clavando el clavo con su martillo sobre el dedo de Sukuna. Resonancia. La escena cambió abruptamente. El director Gakuganji estaba junto a Utaime, ambos inmersos en una conversación que reflejaba sus distintas emociones. Seriedad por parte del anciano y una mezcla de duda y preocupación en la Asabache. Utaime. Si se realiza un ataque especial que no solo destruya al objetivo maldito, sino que permita que el efecto del conjuro pase, hizo una pausa breve, su rostro reflejando incertidumbre. Aunque lo que más me preocupa es por un pacto, dijo con tono grave. Gakuganji. Aún así, estamos hablando de un dedo de Sukuna. Un objeto maldito de grado especial, capaz de resistir cualquier proceso físico o de hechicería, respondió el anciano con voz firme, pero no exenta de duda. ¿Podrá él hacer que pase su conjuro? No ha pasado ni media hora desde que despertó. Ambos dirigieron su mirada al dedo de Sukuna, colgado en el centro de la sala por varias cuerdas. El ambiente estaba cargado de tensión. De repente, unos pasos resonaron en el pasillo, cada vez más cercanos. La responsable de aquel sonido no tardó en revelarse. Una figura conocida apareció en escena. Nobara Kujisaki. La pelirroja levaba su característica sonrisa megalomaníaca, con un parche cubriendo el ojo que había perdido en la batalla contra Maito en Shibuya. Nobara. Alégrense, chicos. Exclamó con la confianza que siempre la acompañaba. Ya tenía un clavo preparado. Sin detenerse, posicionó un muñeco vudú en el lugar adecuado. Con precisión y fuerza, golpeó el clavo con su martillo mientras pronunciaba una sola palabra. Nobara. Resonancia. La escena cambió de nuevo, regresando a la brutal pelea entre Itadori y Sukuna. Ambos combatientes ya estaban listos para cargarse el uno contra el otro cuando algo inesperado sucedió. Desde el pecho de Sukuna emergieron múltiples puntas afiladas que atravesaron su cuerpo, causándole un dolor inimaginable. Las manos de Sukuna se separaron involuntariamente, desactivando su técnica canasta hueca de mimbre.
El rey de las maldiciones gruñó, comprendiendo de inmediato lo que había sucedido. Sukuna. Esto, es obra de esa mocosa. Su mandíbula se tensó mientras un rastro de furia y humillación cruzaba su rostro. Este golpe no solo lo había herido físicamente, sino también espiritualmente, algo que nunca antes había experimentado. Itadori, testigo de la escena, quedó conmocionado. Ese ataque no podía pertenecer a nadie más que a Nobara. Una mezcla de emociones lo invadió. Sorpresa, esperanza y una furia renovada. Las lágrimas casi asomaron en sus ojos al comprender que su amiga seguía con vida. Desde algún lugar distante, como si sus palabras cruzaran el tiempo y el espacio, Nobara gritó. Nobara. Zero Peki, idiota. Ese apoyo encendió la determinación de Itadori. Sin detenerse, cargó contra Sukuna con una técnica robada. Cortar. El ataque golpeó al antiguo hechicero, dejando una herida visible en su torso. Itadori no perdió tiempo y conectó un poderoso puñetazo en el rostro de Sukuna, obligándolo a retroceder unos pasos. La furia del rey de las maldiciones estalló. Sukuna avanzó rápidamente, devolviéndole 2 golpes brutales al abdomen de Itadori, sacándole el aire. Pero Yuji no se dejó intimidar y, con una velocidad sorprendente, le devolvió 2 golpes al rostro, haciendo tambalear al demonio. Sukuna retrocedió, jadeante y con la furia reflejada en su mirada. Sukuna en sus pensamientos. No, no, no. Este no será mi fin. Este será tu fin. Con todo su poder restante, Sukuna preparó un último ataque. Muy en el fondo, sabía que el desenlace estaba cerca y que estaba a punto de perder. Pero su orgullo no le permitiría caer sin llevarse a su asesino consigo. En un acto desesperado, Sukuna hizo un voto vinculante, sacrificando toda su energía maldita a cambio de ejecutar un corte definitivo, el más poderoso de toda su existencia. Extendió los 2 dedos hacia Itadori mientras una ráfaga de energía oscura se acumulaba. Pero Yuji no se detuvo. A pesar del peligro, se lanzó de frente, imparable. El sonido de la carne siendo cortada resonó en el campo de batalla, acompañado por el estallido del Black Flash más poderoso jamás ejecutado. Este golpe final, más devastador incluso que el que usó contra Maito, impactó directamente en Sukuna, silenciando al rey de las maldiciones para siempre. Con un último suspiro, Sukuna cayó. El terror que alguna vez dominó al mundo había llegado a su fin, el cuerpo de Sukuna se desmoronó, transformándose en una masa de carne retorcida. En ese instante, el cuerpo inerte de Megumi Fushiguro fue expulsado de la amalgama, sin vida. El trato que hizo con su amigo para vencer a Sukuna había cobrado su precio más alto. Yuji cayó de espaldas al mismo tiempo que esto sucedía. Su antebrazo derecho estaba completamente desprendido, y su brazo izquierdo había sido cortado desde el hombro en un corte limpio. Una enorme herida se abrió en su pecho, de la cual la sangre fluía sin descanso. El rostro de Itadori permanecía inexpresivo, sus ojos entrecerrados y su visión borrosa. Sentía el flujo cálido y constante de su propia sangre, mientras el dolor apenas era un eco distante en su cuerpo ya entumecido. Había recibido un corte tan profundo que casi lo partía en 2, y sabía que no podría curarse. Ya no le quedaban fuerzas. Apenas estaba familiarizado con los rituales inversos, mucho menos con usarlos para sanar heridas tan graves. Giró la cabeza débilmente hacia un costado. Fue un movimiento fugaz, pero suficiente para que su mirada se encontrara con la silueta de Megumi, que parecía mirarlo desde la distancia. Itadori forzó una sonrisa débil y temblorosa. Habían ganado. Habían vencido. Sin embargo, en ese momento, comprendió que su final estaba cerca. Las lágrimas, calientes y silenciosas, comenzaron a correr por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio y tristeza. Habían logrado lo imposible. Derrotar a Sukuna y proteger a los que aún quedaban. Pero el precio había sido devastador. El sacrificio de tantos, pensó. Rojo, Yuta, Iguruma, Todou, Choso, y Megumi. Todos habían dado todo de sí, y ahora sus vidas se habían apagado para siempre. Un nudo se tornó en su garganta al reflexionar, por un instante, en lo que pudo haber sido. Quizás, en otra vida, ellos podrían haber vencido a Sukuna sin perder a nadie. Fue un pensamiento efímero, pero uno que dejó una punzada de dolor en su corazón. A pesar de ello, una tenue sensación de paz lo invadió. Habían protegido al mundo de un mal mayor. Su sacrificio no había sido en vano. Yuji no sabía si había cumplido con la última voluntad de su abuelo, si realmente había salvado a todos. Pero ya no importaba. Lo único que sabía era que los que amaba estaban a salvo, y eso bastaba. Con lágrimas aún cayendo, cerró los ojos por última vez.
Le hubiera gustado ver a sus amigos una vez más, aquellos que aún seguían con vida, compartir una sonrisa, escuchar sus voces. Pero sabía que no podría. Los demás lo estaban esperando. Y ahora, era su momento de descansar. Yujiro Itadori, el recipiente de su cuna, el amigo amado por todos, había muerto. Había dejado al mundo a salvo de un mal inigualable. Y aunque su vida había sido breve y llena de sacrificios, su último pensamiento fue de alivio y una extraña felicidad. Había cumplido su misión, y con eso, se permitió partir en paz. La escena cambió abruptamente. Ahora todo era oscuro, una negrura infinita que se extendía más allá de la comprensión. No era una simple falta de luz, sino una ausencia total de existencia, un abismo donde los conceptos de espacio y tiempo carecían de significado. En ese vacío absoluto, una chispa de luz emergió, apenas perceptible al principio. Sin embargo, comenzó a expandirse, lenta pero inexorablemente. Esa luz no solo iluminaba, moldeaba la realidad misma. Como si tejiera lo inconcebible, delineaba lo que antes era un vacío absoluto. Era un fenómeno que escapaba a toda lógica, una manifestación de lo imposible. De aquella chispa, el tejido del cosmos parecía reconfigurarse. La realidad misma comenzó a formarse, y en el centro de esta transformación, una figura emergió. Era Yujiro Itadori. Su cuerpo, hasta ese momento en un estado de letargo absoluto, fue arrastrado por la fuerza de esa nueva existencia. El aire, inexistente hasta entonces, llenó automáticamente sus pulmones, activando cada célula de su ser. Sus ojos se abrieron con lentitud, sus pupilas dilatándose mientras trataban de adaptarse a este nuevo entorno, uno completamente ajeno a cualquier cosa que hubiera conocido. Confundido, Itadori levantó las manos frente a él. Sus dedos se movían obedeciendo su voluntad, pero algo no encajaba. Era como si esas manos, aunque familiares, no le pertenecieran. El tacto de su propia piel era extraño, distante, como si estuviera manejando un cuerpo que no era el suyo. Tocó su rostro con cautela, intentando convencerse de su propia existencia. Pero incluso ese gesto, que debía ser reconfortante, le pareció ajeno. Lo sentía todo y, a la vez, nada. Su cerebro luchaba por procesar la anomalía de su situación. El lugar donde se encontraba era un completo enigma. Estaba allí, pero a la vez no lo estaba. Era como si formara parte de todo, y al mismo tiempo, no fuera nada. Intentó comprender lo que lo rodeaba, pero no había respuestas. Las palabras y conceptos que conocía no alcanzaban para describirlo. Lo que veía, o tal vez lo que sentía, carecía de sentido. Era un espacio donde las leyes de la realidad no aplicaban, donde su percepción de sí mismo y del lugar se entrelazaban en una confusión que parecía eterna. Por más que intentara encontrarle lógica, lógica no era una palabra que tuviera cabida allí. Y, sin embargo, estaba allí, o quizá no. El vacío lo envolvía, pero también lo rechazaba. Era un estado indefinible, uno que lo enfrentaba con el límite mismo de su entendimiento, forzándolo a aceptar que tal vez no era necesario comprenderlo, porque simplemente no podía. De repente, Itadori sintió como su entorno cambiaba de manera abrupta. La infinita negrura que lo había envuelto se desvaneció, y ahora estaba en lo que parecía ser una inmensa biblioteca. Estaba sentado en un sillón mullido, frente a una pequeña mesa en la que descansaba un delicado juego de té. El joven observó a su alrededor con confusión, pero lo que realmente captó su atención fue la figura que se encontraba frente a él. Era un ser que desafiaba toda lógica. A primera vista, parecía humano, pero esa idea se desmoronaba al intentar comprender su presencia. Desde la perspectiva de Itadori, aquel ser era la representación de la perfección misma, aunque esa perfección resultaba desconcertante. Su apariencia era la de un joven vestido con ropas finas, como las de la realeza. Su cabello plateado estaba peinado de manera impecable, y su rostro, inmaculado y perfecto, irradiaba una serenidad casi irreal. Pero había algo más, algo que Itadori no podía ignorar: la ausencia absoluta de energía maldita. No era un hechicero, ni una maldición, ni humano, ni animal. Era algo más, algo que Itadori no sabía cómo describir. Esa presencia irradiaba energía, pero no era ni maldita ni positiva. Era una energía pura, indescriptible e inalcanzable. Y lo más extraño era que podía sentirla a su alrededor, impregnando todo el lugar. El entorno mismo, la biblioteca, las estanterías repletas de libros, incluso el sillón donde estaba sentado, no era más que manifestaciones físicas de esa energía. Todo en ese sitio era tangible, pero al mismo tiempo imposible. La energía no debería ser algo material, pero ahí estaba, contraviniendo cualquier lógica que Itadori conociera.
El joven intentó procesar lo que estaba experimentando, pero su mente no podía abarcarlo. El desconcierto lo envolvía, y finalmente, dirigió su mirada nuevamente hacia el ser. Este estaba leyendo un libro con total calma, como si la presencia de Itadori fuera apenas un detalle. En la portada del libro que sostenía podía leerse claramente: Jujutsu Kaisen. El corazón de Itadori dio un vuelco. Un inexplicable sentimiento de pertenencia lo invadió al leer ese título, aunque no entendía por qué. No obstante, su mirada fue atraída por otro libro que descansaba junto al primero. Este tenía por título: Mato Seiyei no Slave. Itadori quiso decir algo, hacerle una pregunta, cualquier cosa que pudiera ayudarle a comprender dónde estaba y quién era ese ser. Sin embargo, antes de que pudiera articular palabra, aquel individuo habló. Te debes estar preguntando qué haces aquí, ¿verdad? Dijo el ser, sin levantar la vista de su libro. La voz que resonó en el ambiente no era como ninguna otra que Itadori hubiera escuchado antes. Era profunda, serena y llena de una autoridad que no necesitaba imponerse. Era como si esa voz fuera la esencia misma del lugar, envolviéndolo y penetrando cada fibra de su ser. Itadori permaneció en silencio, completamente anonadado. No sentía hostilidad alguna por parte de ese ser. Por el contrario, había algo en él que le resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera conocido en algún momento, en algún lugar más allá de su comprensión. Itadori, yo me llamo. Las palabras del ser se disolvieron en estática, un ruido incomprensible que llenó el aire, como si el simple hecho de escuchar su verdadero nombre fuera en sí una anomalía que desafía la realidad. Itadori sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero entonces la voz del ser regresó, clara y serena. Pero los humanos me llaman Nyarlathotep. El ser continuó con su lectura, su atención aún fija en las páginas del libro frente a él. Itadori, inmóvil, no podía apartar su mirada de aquel ser. Cada palabra que escuchaba parecía incomprensible y, al mismo tiempo, cargada de un peso innegable. Era más de lo que su mente humana podía racionalizar. Justo cuando Itadori intentó formular una pregunta, Nyarlathotep habló de nuevo, anticipándose como si supiera exactamente lo que iba a decir. Yo soy lo que ustedes llaman nada. Su voz no tenía emoción, pero tampoco era fría. No reflejaba vacío, sino una ausencia absoluta de todo. Era como si en su tono se condensara el significado de la existencia misma. Quizás sea el universo. Quizás sea Dios. Soy todo y no soy nada. Soy lo que ustedes llaman vida. Pasó la página de su libro con calma, como si estuviera hablando de algo trivial. Soy el mundo. Yo soy vida. Itadori permaneció en silencio. Cada palabra del ser resonaba en su mente como un eco eterno, imposible de comprender, pero con una verdad innegable que él no podía refutar. Su mente trataba de asimilar el significado, pero era inútil. El abismo entre su limitada percepción y la esencia de Nyarlathotep era insalvable. El ser cerró su libro con suavidad y lo dejó sobre la mesa. Luego, con movimientos precisos y elegantes, tomó el jugo de té y se sirvió una taza. Iré al grano, Itadori. Nyarlathotep levantó la mirada por primera vez, sus ojos insondables clavándose en el joven hechicero. Yo fui quien te trajo aquí, como ya estarás sospechando. Itadori sintió un nudo formarse en su pecho. Tú moriste después de tu pelea contra Sukuna. Sin embargo, eso no debía pasar. La voz del ser era tan tranquila como siempre, pero sus palabras fueron como un golpe para Itadori. Antes de que pudiera procesarlas, un dolor agudo lo invadió. Se llevó las manos a la cabeza mientras un torrente de recuerdos desconocidos inundaba su mente. Primero se vio a sí mismo, liberando a Megumi del control de Sukuna, mientras este último caía derrotado. Luego, otro recuerdo. Él, Megumi y Nobara, caminando juntos, sonriendo bajo el sol como si nada hubiera pasado. Aquellas imágenes no eran meras ilusiones, ni sueños. Eran recuerdos, pero no de su vida actual. Eran fragmentos de otra vida, de un mundo donde todo había salido bien. Un futuro en el que él y sus amigos vivían en paz junto a los demás. Itadori sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Esos recuerdos no solo eran dolorosamente vívidos, sino también desgarradores. No, murmuró, con la voz quebrada, apretando los puños mientras su respiración se volvía irregular. Aquella vida se sentía tan real, tan suya, y sin embargo, sabía que nunca la tendría. Nyarlathotep lo observó en silencio, su mirada insondable fija en él. No había juicio en sus ojos, solo una quietud que resultaba tanto reconfortante como perturbadora. El joven hechicero sintió que el peso de la verdad lo aplastaba, mientras aquel ser, ajeno a todo lo humano, permanecía impasible ante su sufrimiento.
Sin embargo, lo que te pasó no era algo que debía ocurrir. Nyarlathotep permaneció inmutable, sin mostrar expresión alguna ante el dolor evidente en el rostro de Itadori. Las lágrimas seguían deslizándose por sus mejillas, producto de los recuerdos de una vida que nunca podría tener. Yo te traje aquí porque quiero darte una segunda oportunidad. Una nueva vida. Empezar de cero. La voz del ser resonó por la biblioteca, serena, como si cada palabra estuviera cargada de un propósito incomprensible. Pero déjame decirte que esa nueva vida no será en tu mundo, sino en otro. Itadori alzó la mirada, desconcertado. ¿Otro mundo? Pensó, mientras aquellas palabras parecían calmar, aunque fuera mínimamente, el torrente de emociones que lo consumía. Sin embargo, no podía evitar preguntarse a dónde quería llegar aquel ser. La idea de una segunda oportunidad le resultaba dolorosa. Él no quería empezar de nuevo, y mucho menos en un lugar desconocido. Su hogar, sus amigos, su vida, todo lo que deseaba estaba en su mundo. Negó con la cabeza, como si quisiera rechazar la idea por completo, pero antes de que pudiera expresar su opinión, Nyarlathotep volvió a hablar, anticipándose nuevamente. Sé que ya estás rechazando la idea. Lo sé. Pero quiero que tengas suerte. He visto toda tu vida, Itadori. Sé quién eres. He visto lo malo y lo bueno. Y, si te soy sincero, soy un fanático tuyo. La última frase descolocó a Itadori por completo. ¿Fanático? No sabía cómo reaccionar, y antes de que pudiera pensar en una respuesta, Nyarlathotep continuó. Quiero mandarte a otro mundo. Ya no puedo enviarte a tu mundo original. Eso está fuera de mi alcance. Pero el mundo al que quiero enviarte te necesita. Las palabras resonaron en la mente de Itadori. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Qué podía hacer en un lugar completamente ajeno? Quería preguntar, pero su voz se negó a salir. Nyarlathotep, como si leyera su mente, respondió. Porque me duele verte así. Me duele que no hayas tenido una vida. Moriste a los 15 años. No es justo, créeme. Quiero darte lo que tu mundo no te permitió. Sé que solo quieres volver con tu gente, lo sé y lo comprendo. Pero yo quiero ver lo mejor de ti. Llámalo un capricho, si quieres. El ser seguía hablando con calma, sin cambiar de expresión, pero sus palabras no eran vacías. Itadori trató de encontrar alguna mentira, algún indicio de manipulación, pero no pudo. Cada palabra era sincera, y eso lo desarmaba. Finalmente, Itadori alzó la mirada, sus ojos llenos de confusión y tristeza. No quiero. Solo quiero estar con mis amigos, lo sé, respondió Nyarlathotep, su tono tan sereno como siempre. Pero este mundo te necesita, Itadori. Puede que suene egoísta, pero quiero que salves ese mundo como salvaste el tuyo. El joven hechicero se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Quería volver a su hogar, pero también sabía que esa posibilidad ya no existía. ¿Qué le quedaba, entonces? ¿Había cumplido realmente con su misión en vida? Mientras esas dudas lo invadían, una extraña sensación lo inundó. Era cálida, relajante, como si su alma encontrara un instante de paz. Alzó la mirada hacia Nyarlathotep, quien lo observaba en silencio. Acepto. Sus palabras resonaron con firmeza, aunque aún cargaban un matiz de tristeza. Nyarlathotep asintió lentamente, dejando la taza de té sobre la mesa. Sabia elección, Itadori. Antes de enviarte a ese mundo, necesito hacer algunas cosas. Itadori alzó la vista, intrigado. Mira, Itadori. Este mundo tiene personas realmente poderosas. Pero hay algo que debes saber. En este mundo, el sexo dominante son las mujeres. Las palabras del ser dejaron a Itadori perplejo. ¿Mujeres? Preguntó, con los ojos abiertos por la sorpresa. Así es. En ese mundo, las mujeres tienen poderes extraordinarios, lo que las convierte en el sexo dominante. El joven hechicero sintió como su desconcierto aumentaba. ¿Un mundo controlado por mujeres con habilidades especiales? La idea no solo lo desconcertaba, sino que también lo aterraba un poco. Intentó imaginarlo, pero lo que más le inquietaba era la fuerza que podían poseer. ¿Qué tan fuertes son? Se preguntó en silencio. ¿Serán como Maki? Si ese era el caso, no sabía qué pensar. Antes de que pudiera procesar completamente la información, Nyarlathotep continuó. Para ayudarte a sobrevivir en ese mundo, te daré algunas mejoras. Primero, aumentaré tus reservas de energía maldita. Además, te concederé 3 técnicas malditas adicionales y mejoraré las que ya posees. Itadori lo miró con cautela mientras el ser enumeraba las técnicas que recibiría. La primera será la técnica maldita de Jogo, las llamas del desastre.
Sukuna acabó con él, pero su técnica sigue siendo poderosa. El solo escuchar el nombre de Sukuna hizo que Itadori sintiera un asco profundo, pero también cierta curiosidad. Recordaba el poder destructivo de esa técnica, y sabía que podría ser útil. La segunda será la técnica de Maito, la transmutación de almas. El rostro de Itadori se tensó de inmediato, su ceño frunciéndose con enojo al escuchar ese nombre. El solo pensar en Maito le traía malos recuerdos, y la idea de usar su técnica le dejaba un mal sabor de boca. Sin embargo, decidió que si la aceptaba, la utilizaría para hacer el bien, de alguna forma. Y la última, continuó Nyarlathotep, es la manipulación de maldiciones. ¿Manipulación de maldiciones? Preguntó Itadori, confundido. Déjame aclararlo. En el mundo al que te enviaré no existen maldiciones como las que conoces. Pero hay criaturas similares. Con esta técnica podrás absorberlas y ponerlas bajo tu control. Itadori asintió lentamente, comenzando a comprender el alcance de las habilidades que le estaban otorgando. Por último, te daré algo más. Nyarlathotep hizo una pausa, como si quisiera dar énfasis a sus palabras. La técnica de las 10 sombras. Ahora podrás usarla sin el miedo de perderla. El nombre de Megumi apareció en la mente de Itadori, y un destello de nostalgia cruzó por su rostro. Saber que podría usar esa técnica sin temor a las consecuencias le dio algo de tranquilidad. ¿Listo?, preguntó el ser. Itadori asintió con firmeza. Con 3 aplausos, Nyarlathotep activó su poder. Ah, una cosa más, Yuji, disfruta esta nueva vida. Lo dijo en una sonrisa cómplice al saber el rico destino del pelirrosa. Antes de que Itadori pudiera procesar esas palabras, un cuarto aplauso lo envolvió en una luz cegadora. Desapareció en un instante, dejando la habitación vacía. Nyarlathotep se sentó nuevamente en su silla. Frente a él, un libro apareció de la nada. En la portada se leía en grandes letras doradas: Itadori en Mato Seie no Slave. El ser sonrió levemente, aunque su expresión seguía siendo enigmática. Bueno, chicos, así termina este prólogo. Sé que quedó bastante largo y que, para muchos, puede no haber tenido gran relevancia en comparación con la historia original de Jujutsu Kaisen. Además, es probable que hayan notado que el final y los últimos minutos del prólogo se sintieron un poco apresurados. Quiero ser sincero con ustedes. Esto lo escribí a las 3 a.m., y en mi apuro por terminarlo lo más rápido posible, cometí algunos errores. Dicho esto, hay algo que quiero mencionarles. Cuando esta historia se pase a formato de video, es muy posible que haga algunos cambios. Tal vez quite o agregue cosas en los capítulos para mejorar el ritmo o la narrativa. Quiero que sepan que estoy aprendiendo y tratando de ofrecerles contenido que realmente disfruten. Ahora, respecto a una pregunta que seguro muchos tienen: ¿es esta historia un harem? Bueno, la respuesta es sí. Pero recuerden, el gallo siempre debe tener un final feliz. ¿Quién está en contra de que el gallo tenga su corral lleno de pollitas, verdad? Este fic busca darle a Itadori algo que, sinceramente, muchos sentimos que Jeje nunca le dio: un trato justo. Esta historia es, en parte, mi manera de rendir homenaje a mi ídolo y darle una segunda oportunidad para brillar de una manera distinta. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por tomarse el tiempo de ver este video. Espero que lo hayan disfrutado y que estén listos para acompañarme en esta nueva aventura. Les deseo una buena noche, tarde, día o mañana, según cuando estén viendo esto. Nos vemos en el próximo video.